Hola, muy buenas tardes jóvenes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al video número 11 de, de la clase de apreciación musical. Disculpen que estoy tomando un poco de luz. El día de hoy en la clase de apreciación musical, ya como lo hemos venido hablando sobre el relámpago, este, vamos a hablar un poco sobre pues de dónde viene, ¿no? El son calentano, como le dicen, el son de allá de su tierra caliente. Este, estoy leyendo o voy a mencionar un artículo que salió en una página que es sobre cultura, es Informador MX, ¿ok? Y bueno, creo que no puedo decir marcas, pero bueno, ya lo dije. Es una página de internet y estoy leyendo un poco acerca de, pues, de dónde se cree que viene el son calentano, ¿ok? Este, Así, antes de continuar, quiero decirles que esto es una clase meramente nada más para que ustedes tengan una amplia visión desde como la tradición que tiene esta música. Obviamente ustedes, yo sé que por algunos conocen más que yo incluso, ¿no? Son originarios de allá. Y agradecería mucho que me dijeran si acaso tengo algún error o hay alguna fuente más fiable que ustedes tengan o alguna historia que sepan mejor que yo, la compartan, ¿ok? Pero lo que estoy investigando, mmm, miren, voy a leer un poco. Dice, los sones creados en la región de Tierra Caliente son un género mestizo con un posible origen en el siglo XVI, con la formación de músicos y cantores en las capillas de música de la Nueva España, fundadas por diversas órdenes religiosas. ¿Qué son las capillas de música? Mm, por lo regular, no sé si les he hablado de los jefes de capilla que le decían a los maestros de capilla, eran como los organistas que eran los máximos exponentes de la música de la época. ¿Qué es esto? O sea, por ejemplo, hoy donde tenemos al máximo exponente de alguna música, pues en los directores de orquesta, en los principales de las orquestas sinfónicas, o por ahí andan, inclusive no es necesario que estén en las orquestas para decir él es un gran músico, o él es un gran exponente, o él sabe mucho, ¿no? Pero por lo regular están en las orquestas. Pero el maestro de capilla, o las casas de capilla, o como le dicen aquí, Eh, perdón, se movió la pantalla, pero bueno, los maestros de capilla eran esas personas que sabían de música y eran los encargados de enseñar. Entonces dice que las investigaciones apuntan para que con la formación, dice, género mestizo con posible origen en el siglo XVI, con la formación de músicos y cantores en las capillas de música. Entonces, fíjense, desde ahí hay que tomarlo en cuenta desde una perspectiva ya más eh, como profesional, no tanto como... O sea, es una tradición que salió a la par como la formación de un músico de la época normalmente formado bien, o sea, ¿no? Recuerdo la vez pasada que les decía que posiblemente alguien que no estudie música pero le enseñe el señor que toca muy padre, le enseñe a ese niño va a tocar mejor, ¿no? El son, porque a un músico que está formado en un conservatorio, así, que sí lo puede tocar, pero obviamente lo puede tocar de una manera mejor el que conoce el contexto, el que conoce el estilo, ¿ok? Pero fíjense, aquí dice que son con músicos formados con los maestros de capilla, ¿ve? Eso quiere decir que viene desde muy alta envergadura. Y miren, mmm, más adelante en este escrito habla algo muy interesante que me llamó mucho la atención, que dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que Juan José Atilano Flores ha asegurado, bueno, les comento rápido, Juan José Atilano Flores es el que está haciendo la tesis, mm, es el que está presentando esa tesis y este es un informe de la tesis que van a presentar. Es un género conformado por rasgos españoles, indígenas y africanos. Fíjense qué curioso, africanos. Ya decía yo que esa energía no era normal. Fíjense, obviamente el mexicano tiene mucha energía,
pero los africanos están, pues, obviamente ustedes saben, ¿no? Los africanos tienen una energía increíble. Y me llama mucho la atención que diga esto. Dice, cuyo primer mestizaje musical y poético se dio a partir del canto llano y los villancicos. El canto llano era aquella música que se cantaba a capela sin, pues a capela se refiere a sin ningún acompañamiento, solo voz. Por ejemplo, un tipo de canto llano sería el canto gregoriano, no sé si lo han escuchado. Y los villancicos, pues es el canto poético, ¿no? Lo conocemos muy como superficialmente en las canciones religiosas en la actualidad. Como si vamos a cantar un villancico y lo relacionamos con los cantos a Dios, que sí son villancicos, pero se refiere a los cantos poéticos, ¿no? Y utilizados en el teatro de evangelización, dicen. Bueno, voy a leer rápido otra vez esto. Se ha asegurado que el son calentano de Tierra Caliente es un género conformado por rasgos españoles, indígenas y africanos. De ahí podemos ver cómo tiene tanta energía desde mi perspectiva, tanto sabor, ¿no? Y luego dice, cuyo primer mestizaje musical y poético se dio a partir del canto llano y los villancicos utilizados en el teatro de evangelización. Y esto dice, fue uno de los principios indicios del proceso de mestizaje en el que confluyeron las tradiciones española, indígena y negra, cuyo mestizaje se consolidó en el siglo XVIII con los sonetitos de la tierra. Mm, bueno, esto ya hablo un poco más, pero lo que me llama la atención, fíjense, es que desde entonces, o bueno, a partir de estos sones calentanos, ya es como los inicios de esta conjugación de ideas musicales. Es decir, ya no nomás la música de los indígenas o la música de los negros, sino ya se empieza a mezclar. Esto es muy importante porque, eh, no sé, es como cuando escuchamos solamente un género y de repente decimos, ¿sabes qué? Podemos anexarle esto. Esta mezcla ya es algo muy importante. Y lo que se da, pues miren qué resultado dio, ¿no? Miren, aquí menciona algo que me gustaría que investigaran ustedes. Dice, eh, hay un escrito que se llama La historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán. La historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán. Me gustaría que lo buscaran y lo leyeran, porque según aquí, ese escrito habla acerca de este mestizaje que se dio. ¿Ok? Mm, bueno, dice de por dónde se propagó. Ujú. Esto me gustó mucho esto. Los sones constituyen la identidad de los habitantes de Tierra Caliente. Reflejan sus pensamientos, creencias, ideas e incluso su historia al expresarse en coplas y corridos, corridos la construcción de analogías, característica del pensamiento cristiano, rasgo que seguramente surgió por influencia de los agustinos. Fíjense, al inicio, lo que entiendo es que como fue totalmente por mediante la iglesia o los maestros de capilla les daban las clases, pues las letras eran totalmente religiosas, ¿no? Pero desde el inicio ya reflejaban sus pensamientos, creencias e ideas, ¿ok? E incluso su historia, es decir, no nomás se componía en base en letras de la iglesia, sino también ya empezaban a expresarse las personas de la zona. Entonces, desde el inicio se ha caracterizado por eso, porque la gente se expresa mediante la música. Entonces, eh, esto está a grandes rasgos. Miren, estoy viendo en este momento que ya me pasé por un poco de tiempo. Mm, Así como les comenté la semana pasada, necesitamos tener conciencia de que esta música es característica y como la bandera de la zona, ¿no? O sea, no podemos nada más decir vamos a tocar el son en relámpago y ya. Tenemos que tratar de entender por qué la orquesta está eligiendo esta pieza, por qué el maestro eligió esta pieza. Y ya yo me estoy dando cuenta por qué, o sea, realmente el son calentano, pues sí tiene mucha historia, muchísima historia, y por favor les encargo mucho que investiguen sobre ese escrito y se empapen un poquito más de su rica cultura que es el son calentano. La verdad,
muy buena, se puede decir, eh, buen género. Pues sí, la verdad tiene muchas cosas de donde sacar, muchas cosas de donde exprimirse. Y de verdad hay que meternos en el contexto de la energía, de dónde vienen los indígenas, la raza negra. Entonces, muy interesante y de verdad hay que intentar abordarlo con esa mentalidad. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar esta clase, les agradezco mucho, que estén muy bien, muy buena tarde, saludos a todos, cuídense mucho.